Para escribir, solo me basta escucharme a mí misma retumbando dentro de mi cabeza. Al fin y al cabo, solo se trata de escuchar al mundo andar. El silencio es una mentira. Una cabeza nunca está en silencio. Se habla del silencio del mundo, si es posible que eso exista, como de una condición para la escritura. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Rizoma Podcast, episodio número 5. Hoy vamos a estar trabajando y debatiendo sobre un libro de Camila Sosa Villada, publicada en el año 2018, que se llama El viaje inútil. Neru nos va a estar presentando un poco sobre esta autora cordobesa. Bueno, para hablar de Camila hay que aclarar que es una trans escritora, es actriz también, es dramaturga. Esto de lo dramaturgo me encantó a lo largo del libro, pero me encantó también porque tiene mucho que ver con su escritura y su manera de afrontar la vida, me parece también. Bueno, nace en Córdoba en 1982. Y puntualmente lo que tiene Córdoba y lo que tiene La Falda para la gente que no conoce son lugares donde la iglesia y las políticas conservadoras tienen un peso impresionante. O sea, ha sido provincias que lejos del debate del aborto consideraban totalmente fuera de foco, por ejemplo, la venta de la pastilla del día después. O sea, como cosas que estaban prohibidas. Bueno, fue prostituta. Fue mucama, tuvo diversos empleos que le permitieran subsistir. Esto me interesa mucho porque hay algo del colectivo LGBTQI y demás diversidades que puntualmente para los travestis la expectativa de vida y para todo, la verdad que creo que en esto vamos a ir profundizando y tuvimos un debate y creo que somos aún ignorantes de un montón de cosas, pero para el colectivo trans y travesti la expectativa de vida sigue siendo muy, muy baja. Y eso tiene que ver con el acceso a los empleos y a las posibilidades que tienen dentro de estos colectivos, la mayoría vinculadas a la prostitución. Y esto es algo que me gusta que lo hablemos y que lo nombremos, porque rompe con un tabú que hace una estructura enorme. Yo me acuerdo, y no sé, quizás ustedes también, que cuando era chica había zonas dedicadas a la prostitución travesti. ¿No? En Buenos Aires, y que se iban corriendo esas zonas, en la década del 90 estoy hablando, se iban corriendo esas zonas conforme los vecinos se fueran o no quejando, porque era, no sé, por ejemplo, en la calle Godoy Cruz, hasta que Palermo se hizo un poco más concheto, y entonces se iba moviendo a Constitución, y después ahora los bosques de Palermo. Y son cosas que a lo largo de 30 años siguen naturalizadas, pero abajo de la alfombra. Entonces, la historia de Camila, que este creo que es su segundo libro, publica La novia de Sandro, que es un libro de poemas en el 2015, en el 2018 publica El viaje inútil, en el 2019 publica Las malas, que es una novela con la que para mí se consagra a nivel nacional y a nivel mundial, porque comienza a recibir premios en todas partes del mundo, es traducida, además de ser vendida en todos los países de habla hispana. Se tradujo al catalán, al francés, al inglés, si no me equivoco, y eso abre un campo enorme para romper ese tabú eh, de la expectativa de vida y del cupo laboral y de las opciones que puede tener una persona que se perciba fuera de la heteronorma, porque en el debate que teníamos al privado hablábamos sobre si poner o no en el foco cuestiones que no sé, nosotras no estamos presentándonos como, ay, soy mujer hetero, cis o lo que fuera, pero me parece que todavía se necesita que haya un apoyo o una manera de nombrarlo para que no quede dentro de la estructura tabú. Eso me parece parte importantísima de la presentación de Camila. Bueno, obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz y ella es militante de todo esto que estamos hablando, obviamente de los feminismos que no son TERF o transfóbicos, pero sí es una agradecida de las leyes de identidad de género y de un montón de cosas que hacen al movimiento feminista. Sí, el debate que se dio un poco como fuera de esto mientras planificábamos un poco el episodio, era que
a mí me parece una escritora, y punto. Y como cuando lo charlábamos, vos me decías, Neru, que no hay que dejar de lado, o sea, como siempre hablamos de que hay un contexto en el cual la escritora o el escritor escribe cierto texto, que después se da análisis, a debate, no es menor este tema. Y lo que yo pensaba es que yo, si bien no soy de una generación, o sea, se podría decir que estamos dentro del rango de los millennials, a diferencia de, no sé, las generaciones que nos siguen a nosotros, como los centennials, que pueden llegar a ser nuestros sobrinos, nuestros hijos en un futuro, si es que tenemos hijes. Nada, me parece que ellos, o sea, cada vez se fue naturalizando más el tema de que el género no está en cuestión. Es como la persona es, el artista es, como por qué definirte por tu género o tu no género. Y cuando lo charlábamos yo te decía, yo siendo aún de una generación en la que esto se comenzó a abrir este debate, de aceptar un poco más, de entender, de aprender y qué sé yo aún soy ignorante en el tema. Entonces hay ciertas cosas que me parece que están buenas, que vos decías, no, yo creo que hay que hablarlas, hay que discutirlas más allá del cupo trans o del cupo no trans, porque discutirlos nos enriquecen a nosotros y nos hacen aprender también. O sea, yo de nuevo me considero súper ignorante en el tema, todo el tiempo estoy preguntando, a veces tengo miedo de decir algo y de poder herir alguna susceptibilidad, y después digo, pero si yo no me ando fijando, si a nadie le importa qué me gusta a mí, que soy una mujer heterosis, ¿por qué le va a importar a alguien o a un otro el género o los gustos o las otras, eh, lo sexual, ¿no? Entonces, me parece que más allá de la discusión de si una persona es o no es esto que vos decías, los cupos, la aceptación a nivel laboral, me parece que se está como abriendo todo ese campo a la no discriminación, sobre todo, a aprender a no discriminar o a no dejar de lado o a tener que tener en cuenta ciertas características y separarlas del arte, de su obra, de lo que fuera. ¿No? Entonces, nada, yo misma te había dicho que me parecía que no había que poner el foco ahí, pero me parece que así como hablamos de que existe un contexto, bueno, el contexto de Camila es este, y el contexto de Camila es este, y es ella quien también lo trae en este libro, que trata un poco escribir, qué amplio que es escribir, ¿no? Como con la cita con la que empezábamos el episodio. A mí lo que me pasa con este texto es que por sobre todas las cosas me emociona. Me Tengo parece. algo que agregar, antes de que pasemos de tema. Sí. Me parece que hay algo en torno al género, ¿no? Ya sea masculino, femenino, trans, que hay misterio, ¿no? Que estamos como siempre trabajando y es algo que está en constante movimiento y constante cambio todo el tiempo. Entonces, que es muy difícil tener un saber certero sobre esto, ¿no? Como decir, bueno, sí, ser trans está bien, está mal, ser hombre es mejor, es peor, porque en verdad nadie tiene la vara para decir, o en verdad la vara es muy singular, ¿no? Es como a través de la verdad de cada uno, de cómo vive su verdad, y me parece que un poco lo que cuenta Camila en este libro es su verdad. Entonces está bueno como reconocer esa verdad y a partir de ahí sí charlar y hacerlo visible este tema, pero sin nunca olvidar que es algo que, o sea, para mí siempre va a tener un misterio atrás. Sí, Tanto, el problema es la mirada del otro y cómo el otro lo toma y lo usa a su favor. Y digo, me parece que bueno, pero hay eso pasa si yo soy yanqui y vengo a un país que no les gusta ser yanqui, también me van a mirar de una manera, porque el humano de por sí es discriminador. Entonces, como que me parece que es sí, algo que pero va más allá del esta género. diferencia, la transfobia es, no sé si, no quiero hablar de dimensiones, ¿no? Pero la transfobia en la actualidad es enorme, digo, todos los días sale una noticia que, no sé, que mataron a un travesti, a un trans, estamos transitando la desaparición de Tehuel, digo, no me parece menor el tema, pero digo, la xenofobia existe desde siempre.
¿no? Y digo, estamos también en el contexto justo hoy, estamos a 12 de mayo del 2021, donde en el mundo está implosionando, donde la Franja de Gaza es un caos, donde hay hace 2 meses, Neru, vos que estás más en el tema Sí, de Tehuel, ayer se cumplieron 2 meses de la desaparición de Tehuel, que es un chico trans, que comparto completamente eso, ¿no? Porque, y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Fue a una entrevista de trabajo y no aparece hace 2 meses. Los detenidos, justamente la condición precaria a la que se puede acceder en el trabajo en Argentina, que no creo que sea exclusivamente para el colectivo trans, pero sí, cuanto más problemas hay con encajar, más precario es todo. Bueno, las 2 personas que están detenidas se niegan a declarar y hace 60 días que hay un chico trans desapareció en Argentina. Y me gustó lo del género, quizás, y después nos vamos a meter con el libro, pero quizás es esta la charla que teníamos que tener. El tema de lo singular, en cuanto a destruir la norma que hemos aprendido. El género es una convención, o sea, hemos crecido con vincular el género a lo natural o a, quizás, dependiendo de las religiones que se puedan practicar, pero hay algo en lo natural apañando la heteronorma que nos hace creer que lo fuera de eso es antinatural, cuando en realidad es completamente una percepción. Es como hacer todo dividido, o sea, o sos mujer o sos hombre, deja un gris enorme en eso que hoy se anima a darle otra forma. El género tiene otras formas hoy. Quizás algún día todo esto termine en que no haya géneros, que ahí estaría buenísimo, ¿no? Dejaríamos de hablar de, ay, soy tal cosa y yo tal cosa, soy tal cosa, para darnos cuenta que somos todos personas, ¿no? Vamos Pero en días de eso, Eso ¿eh? es muy complejo. Es es muy muy complejo complejo. porque el lenguaje es una convención. Entonces, como nosotros somos Claro. ante todo seres que están adentro de la convención que rige todo en nuestra vida, realmente rige todo en nuestra vida, es, o sea, Sí. nuestra El herramienta cielo celeste es principal. una convención. Exacto. O sea, es muy difícil lograr salirse de esa convención para pensar de otras maneras. Y por eso son procesos que tardan tanto tiempo, ¿no? Que no es un Ojo, día para el otro. Ujú. ojo, para nosotras que estamos inmersas en una cultura súper y recontra occidental, digo, no, me parece que Obvio, yo obvio. Hay tengo lugares donde ser mujer esperanzas. sigue estando atrasado. Imaginarte el colectivo trans, Exacto. obviamente. Ujú. Pero yo creo que, como decía antes, ¿no? Nosotros somos una generación y que estamos en constante cambio y que empezamos que pusimos en tela de juicio y trajimos discusiones que nuestros padres ni se planteaban y que para nuestros abuelos era directamente hoguera y brujas quemadas en la hoguera. Digo, me parece que las generaciones que nos suceden ya vienen con otro chip, con otro input. Me parece que es como que eso del género, sí, se está discutiendo, digo, hay que escuchar más a los pibes hablar. Y no lo digo, o sea, Está lo bien, digo en serio. está Yo bien. escucho cada vez más chicos que, no sé, de 18 años, de 15 años, digo, hoy por suerte tenemos todo más al alcance de nuestras manos, que hay cosas que ni se, es como, pero no entiendo por qué estás discutiendo que esta persona no es heterosis o es heterosis, porque no entiendo, para mí, a mí me da igual, digo, para mí vamos en vías de eso, creo que se va allanando el camino, así como se fue allanando el camino para que en la Argentina, no sé, exista el aborto legal y tuvieron que haber un montón de luchas y un montón de mujeres luchando y manifestándose y qué sé yo, me parece que hay que darle espacio y tiempo y hay que, como dijiste vos, traerlo y visibilizarlo, porque visibilizarlo hace que esté en la discusión a la orden del día. Y me parece que eso es lo importante. Agrego una cosita más que después, si quieren, lo retomamos y ahí seguís vos, Ailu, que me parece que igual es muy importante tomar lo que dice Camila en cuanto a, o sea, la forma de terapia o de, no sé si es terapia, si es un arte, si ya no sé cómo calificarlo, pero bueno, que es el psicoanálisis y que o sea, ella pudo resignificar lo que a ella le pasó y todo su sufrimiento gracias a que ella encontró
un espacio en donde poder hacerlo, ¿no? Entonces me parece que todas estas formas, ¿no? Ser hombre, ser mujer, ser trans, también vienen cargados de mucho sufrimiento, de mucha represión, muchísima represión. Entonces que es muy importante trabajarlo a la par, ¿no? Saber que sí, que hay que visibilizarlo, pero también hay que darle lugar a que uno sufre por lo que uno es también, ser Claro. lo que sea, pero no como tomarlo como algo muy tan simple de que, bueno, empieza a haber, no sé, la gente se empieza, o los niños empiezan a sentir, niñas empiezan a sentir que no saben qué género son. Me parece que es muy importante acompañar eso de alguna manera, ¿no? Con Total. espacios Sí, para hablarlo. sí, Como está es esto, buenísimo, ¿no? está Como buenísimo. hablarlo, sí. Sí, sí, está Sí. buenísimo que lo traigas así. Primero porque la autora habla del psicoanálisis como una herramienta de salvación y de reconocimiento y de motor para la escritura. O sea, como quizás si no hubiera habido una cosa no habría otra, pero eso hace también que se abran las posibilidades de no siempre sentir que cuando se sufre por lo que uno es, no hay salida o no hay trabajo posible más que la represión. O sea, venimos, y nosotras ya en una generación que creo que rompió un montón de cosas, pero venimos de creer que la represión es un modo de vida por no encajar. Ojo, y hay muchísimo sufrimiento, en la familia sobre todo. Por algo este libro habla tanto de la niñez y habla tanto de la familia y habla tanto del sufrimiento. Pero bueno, dale, Ailu, metámonos en el libro. No. Dale. Bueno, retomo a lo que dije hace un par de minutos atrás, que para mí este libro es emociones. Es como, si bien a mí la literatura, como un montón de gente, la atraviesa y hay un montón de cosas. A mí los libros me hacen reír, me hacen llorar, para mí son como un gran lugar, un escape, un estar, digamos, meterse en historias donde quizás, no sé, no la estás pasando muy bien y te metes adentro de un libro y el mundo es otro. Entonces es como, pero me parece que lo que me generó a mí, principalmente, porque considero, me gusta mucho escribir, soy una persona que escribe desde muy chica, soy una persona que desde que creo que tengo uso de razón, que llevo a la escritura mis emociones, que aprendo desde ese lugar, y me parece que este libro es eso. Creo que lo que intenta hacer Camila, abriéndonos un lugar a su vida, permitiéndonos meternos en su intimidad, desde donde ella nos deja, es explicarnos que cuando hay un deseo profundo de decir, de comunicar, de poner las emociones, digamos, a flor de piel, de justo lo que hablábamos antes, de no me sale la palabra, no es no frustrarse, de no reprimir, digo, cuando ya no te queda nada por hacer y de repente crees que vas a explotar y metes eso dentro o en un papel o en la computadora o en donde sea, es como también una gran terapia. Y a mí, bueno, a mí me atraviesa desde ese lugar, me parece que conflictos familiares tenemos todos, desde que somos muy chicos, algunos más, otros menos, algunos los dicen, otros no, otros se lo reprimen mucho más, y me parece que es importante como este ejemplo de, de seguir un deseo, ¿no? Por más de que duela, por más de que te quieran ocultar, de que te quieran reprimir, de que te quieran hacer creer que el camino está equivocado, meterse en este viaje inútil que es llevar las emociones a un lugar, ¿no? Y poder comunicarlas. A mí me genera eso. Ay. Me emocionaste. Me emocionaste zarpado. Nada, a mí me pasó Lloran, eso. lloran. Sí, no, yo lloré mucho con el libro. Yo es la segunda vez que lo leo, ya lo había leído para un taller de escritura que hice en enero con Nati,
Y para mí es claro, es esa emoción. Y al que le gusta escribir, o al que le gusta pintar, o al que le gusta alguna, creo que todos estamos conectados con alguna rama del arte. La escritura, bueno, la escritura engloba la escritura dentro de la poesía, creo y entiendo, Neru, esto vos sabés un poco más que yo. Camila arrancó escribiendo poesía, ¿o no? Ujú. O sea, el libro que ella saca que se llama La novia de Sandro, que son 20 poemas, bueno, lo podría traer acá a la mesa, pero son poemas hermosos. Va, a mí me encantó, pero ella nace de un blog, o sea, su escritura nace en un blog que justamente se llama La novia de Sandro. Ella cuenta que lo borra todo, el blog, porque eran historias de la prostitución, y que se sintió avergonzada con que eso se pudiera llegar a conocer cuando ella se mete en el mundo de la actuación. Pero Entonces, fíjate, perdón que te interrumpa, qué importante es compartir. Que total, apareció alguien, y no quiero spoilear, pero apareció alguien después y le dijo, mira, yo tengo parte de esto que vos escribiste. Y total. lejos de avergonzarse, me imagino, digo, por lo que puede contar ella en este libro, en El viaje inútil, que debe haber sido una alegría inmensa y enorme después de haber resignificado lo que significaba, valga la redundancia, todo su travestismo y toda su prostitución, que alguien lo encontrara y le dijera, mirá, acá está tu arte, pero porque acá está tu emoción, acá está lo que te pasó y lo que expresaste con palabras. Y digo, y es maravilloso. Mm, sí. No sé si querés meterte vos, Iris, con algo puntual de alguno de los temas que vas a decir. Bueno, a mí particularmente me pasó lo mismo que a ustedes, me emocionó muchísimo, como eh, les decía que no podía parar de subrayar todo, era como una cosa tras otra, como de qué vamos a hablar, hay tanto, tanto, que bueno, me encanta cuando pasan estas cosas porque es una historia que yo siento muy diferente a la mía, pero a la vez me reconozco en muchos momentos que ella cuenta de su infancia o muchas cosas que, bueno, es esto que hablábamos antes de arrancar el episodio de, bueno, cómo lo singular se traduce a lo universal y lo universal muchas veces a lo singular y me parece que lo logra muy bien. Y yo tengo una frase para leer que tiene que ver primero tiene que ver con el deseo, porque me parece que de nuevo, muy fana, pero el psicoanálisis lo que intenta es llevar al sujeto a su deseo, ¿no? Como Sí. encarrilarlo de una manera, en realidad es el sujeto que se encarrila sola, pero bueno, es como alguna forma y me parece que es un arte también, porque es como cuando uno ve un cuadro que, no sé, va a un museo y ve un cuadro y hay algo de misterio porque uno dice, ¿cómo mierda pintó eso? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para pintar eso? Bueno, lo mismo pasa en el psicoanálisis, que es muy difícil de explicar cómo cada analista puede llevar a su paciente hacia el deseo, pero que sucede así como uno después dice, wow, ¿cómo uno que, además, me parece que las tres hemos hecho o estamos haciendo análisis Ujú. y que uno de repente Sí, yo llega y también. elige otras cosas y se replantea otras cosas y dice, wow, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo llegué hasta acá? Hay algo de misterio, ¿no? Y hay una de las frases que escribe Camila que dice, el sufrimiento, que nunca puede ser disipado del todo, por lo menos fue distraído. Esos otros ojos con que miro mi vida han cambiado la escritura por completo. Diría que hay un antes y un después del psicoanálisis. Apareció un mundo nuevo que escribir, la aparición de la luz de color, le digo yo, la comprensión de la felicidad, la comprensión del amor. Es Y maravilloso. es maravilloso y yo estoy como muy en este momento metida muy, muy en el tema y me parece que, bueno, que hay un psicoanalista mexicano que se llama Eli Morales, que plantea que lo que un analista hace, primero que él dice esto, ¿no? Que lo diferencia de la ciencia y lo pone en el campo del arte, y dice que lo que hace un analista es producir un vínculo de amor. ¿No? Que eso es el arte que hace el analista y que esto me parece que es impresionante porque escuché la conferencia de este analista y leo lo de Camila y digo, wow, todo tiene sentido. O bueno, empieza como a todo está conectado con todo, muy rizomático todo. Eh, pero bueno, esto yo podría hablar
años sobre esto, pero también Le me parece ponemos un poco de importante. humor y es un momento donde cada uno Sí. está pensando tipo, ay, extraño a mi psicoanalista. Tipo, te llamaría, Ay, mira todo lo que descubrí. Tuve sesión hoy, así que imagínate. Es como para tener otra tremendo. mañana, pero bien. Bueno, nada, la verdad que lo que me haya pasado a mí con este libro, soy exagerada y eso es algo que me caracteriza, pero esto es en serio. A mí creo que es uno de los libros de mi vida, me parece. Me parece que realmente me cambió un poco la estructura del pensamiento en cuanto a un montón de cosas. Bueno, voy a pasar el chivo. Yo saqué un libro este año, entonces desde un lugar muy grosso me doy cuenta que hay un vínculo con la obra y hay un vínculo con, no quiero, bueno, voy a ser de nuevo exagerada, pero con salvarse a través de la obra. Em, Después, el tema del libro me ha parecido brillante en un montón de cosas. El tema del reconocimiento de las emociones me, me- me cuesta un montón quizás porque yo no creo no tenerlo. Pero además, por ejemplo, cuando habla de la tristeza, ¿no? Ese fue mi gran eureka, una tristeza capaz de ser reconocida, dicha, ubicada dentro mío, ubicada desde ese día y para siempre en sitios posibles de ser encontrada. Creo que ella cuenta la historia de aprender a escribir y a leer de una manera que yo la veo, la veo. O sea, veo que, bueno, yo les conté a ustedes que me dio mucha gracia, porque yo estuve mucho tiempo, estas últimas semanas acordándome que a mí me había me enseñado a escribir mi mamá, antes de empezar la primaria. Y la verdad, estaba pensando en cómo los procesos de alfabetización crean estructuras en la manera de percibir el mundo, porque me doy cuenta que no era tan común leer, no era tan común que te guste leer y escribir, o sea, que es algo muy propio y es algo muy singular. Y ella cuenta, bueno, que le enseñan a escribir y cuando ella a partir de escribir aprende a leer, eso le da un mundo propio. Obviamente que eso es algo parte de mi nudo, de mi vida también, pero ella lo explica de una manera que es la distancia con su familia y con todo, porque es también su mundo propio. Y escuchar otras voces me hizo sentir realmente, Camila, que somos un cúmulo de lo que leemos, a las personas que nos gusta leer, así como la información es alimento también, bueno, los libros son parte de las voces que nos construyen. Eh, Plantear el mundo entre padre y madre y lecturas y escrituras e ir conformando este viaje inútil con lo que ella la hizo salir de ese cascarón para ser escritora y dramaturga, insisto, y actriz. Eh, una capacidad de reconocimiento propio que me asombra. Y me gusta que le dé el crédito a las autoras. Me gusta que ella diga que siempre quiso ser escritora y qué es ser escritora y cómo se construyen esas voces, porque somos todas distintas. Y me gusta que diga que es distinto ser escritor que ser escritora. Me Es encanta. distinto, Es pero distinto. porque es distinto, yo, bueno, no quiero caer siempre sobre el mismo texto de Virginia Woolf que traigo como por cuarta vez, pero digo, se me hace, o sea, no había lugar para la escritura, para la mujer, no había lugar, estaba mal, era como el lugar de mujer, el rol de la mujer, no estaba bien que la mujer escribiera. Era como, estoy hablando de hace muchísimos años, ¿no? ¿Cuántas mujeres se han publicado con seudónimos masculinos? ¿Cuántas? Yo Un creo que hay montón. terrenos de conquistas. Por eso es importante hablar de otras percepciones también, ¿no? Como eh, me parece que Camila propone eso, una historia distinta, pero a la vez con nudos eh, y a la vez no sé si ella pone ese sacrificio en la escritura, me parece que ella, insisto, o sea, prostituirse y escribir es
no sé, es dramatúrgicamente perfecto. Es como una historia de teatro para mí. No sé, es un montón. Lo es y ella Em, lo hace saber. a Para mí, mí es cuando un dijiste, manual. Ah, perdón, no, lo que quería decir que para mí este libro es un manual de escritura, es un manual realmente lo es. y em, hay algo que dijiste que dijiste que cuando vos te la imaginás, ¿no? Como, ¿no? ¿Dijiste algo de eso? De la La veo. imaginación, ¿no? De imaginarte a la Sí. escritora, la ves. Bueno, a mí me pasó que cuando yo leía de lo que ella cuenta de su infancia, en mi cabeza yo me hacía la imagen de una nena, Ujú. ¿no? Como esto, ella igual escribe con el pronombre masculino, digamos, dice, cuando yo era chico, o escribe muchas veces, pero yo en mi cabeza, para mí, era una mujer Para mí escribiendo, ¿no? también. Como todo, yo no podía concebirlo de otra manera. Y me parece que ella, es un manual que también me parece que permite al escritor tomarse tiempo, ¿no? Como es una de las cosas que a mí más me relajó fue esto, como decir, bueno, un escritor no está obligado a escribir, debe tener el deseo de escribir algo y ahí es cuando mejor fluye, ¿no? Eh, mm, Igual permitime decirte que para mí, lo voy a llevar a otro terreno, para mí más que un manual de escritura es un manual para el artista, y es un manual para las emociones, porque digo, justo estamos leyéndola a ella y habla de escribir el texto, pero trasladalo a cualquier arte, digo, que el arte es como lo que es lo más profundo, es la emoción que nace de lo más profundo del ser y que se puede ver y que se puede compartir. Digo, en este caso hablamos del libro a publicar, digo, a mí me pega como a vos desde el lugar de la escritura, porque las tres escribimos, pues las tres escribimos, pero digo, a un artista que pinta le debe pasar lo mismo, y cuánta inseguridad hay, chicas, yo veo arte en las redes y gente diciendo, no, pero no es muy bueno, y yo veo y digo, es maravilloso lo que haces. O sea, ¿por qué la inseguridad? Digo, lo que hace este libro es mostrarte que desde la inseguridad se puede crear algo maravilloso y que hay que convivir con esa inseguridad, que es importante convivir. El otro día, y no quiero ser reiterativa, pero el otro día yo estoy haciendo un taller de escritura y Rafa Otegui, que es el coordinador, tuiteó algo así como una frase de otro escritor que no me acuerdo, que decía algo así como el buen escritor, no me lo acuerdo perfecta, pero decía algo así como el buen escritor es más inseguro, el más inseguro. Como las inseguridades, la voy a buscar mientras tanto, pero decía algo así como que las inseguridades, en la buena escritura se veían las inseguridades. No me puedo acordar Bueno, búscalo, patente. búscalo, no pero para importa, mí, vos búscalo. sí, Encontré. está en la voz del error, o sea, está en dejar de crear seres solemnes o como que para tener una obra se necesita ser una persona intachable, como que quizás es parte de las redes sociales, como tendemos a otra idealización. Antes idealizábamos de una manera y hoy creo que la idealizamos completamente de otra, pero Miren, está en lo humano, lo errático, que total. obviamente creo que de ahí pueden hacer mejor arte. La frase es, la gente más insegura de sí misma es la que peor escribe, dice una escritora que admiro. En la inseguridad están los matices, las grietas por las que respira un texto. Me parece que es esto, es como dejarse llevar un poco por toda la inseguridad y mostrarlo y escribir y tener las herramientas. Nada, me parece, a mí me sigue emocionando. Yo voy a agregar una cosa más y con esto, si quieren, redondeamos. Dale. Que, que bueno, en mis clases que doy a niñas, porque, o sea, las niñas de Argentina que sigo dando clases, me pasa que muchas veces quieren practicar la escritura en inglés, ¿no? Y me sucede que cuando yo acato normas, digamos, de los textos más gramaticalmente correctos, ¿no? Es la que se acaba la imaginación por completo, como hay algo
como todo el tiempo tener que encajar adentro de algo que se les dificulta mucho. Y cuando les doy escritura que puedan escribir sobre lo que quieran, ¿no? Le digo, bueno, tómense 10 minutos y escriban. Salen canciones, salen poemas, salen versos, sale lo original, ¿no? Que puede ser muy, muy simple, pero muy, muy bello, ¿no? Ay, Más de un texto tan... Hay una frase de Camila que habla de la infancia. Dice, entiendo con ello también que la literatura está dictaminada enteramente por la infancia, que escribimos dictados por el niño o la niña que fuimos, que el mundo nos sorprende y nos duele y nos agrada en la infancia, y todo lo demás es reprimir el dolor. Creer que nos agradan desde el comienzo las mismas cosas y construir fantasías que nos auguren certezas para poder sorprendernos. Creo que es eso. hay algo de Hermoso. eso que decía Siris que es lo lúdico también, ¿no? Como que después lo atamos o lo reprimimos o le ponemos una correa y cuesta un montón después retomarlo. Cuesta un montón. Sí, es que el juego es una forma de presentarte a la vida, que uno cuando deja de ser niño piensa que no puede, ¿no? Pero es una cosa si yo tengo este vaso y digo, voy a tomar agua, a que yo les digo, uy, no saben lo que tengo acá, ¿eh? Y con eso simple estoy jugando, ¿no? Con algo tan simple como eso los adultos juegan y uno se da cuenta mucho de la diferencia. Bueno, no importa, es muy largo el tema. Pero si les parece, hacemos las recomendaciones. Dale. Yo lo que quiero Yo recomendar tengo... Sí, dale, es go que for it. la obra de ella, ¿no? O sea, Las Malas es una novela hermosa, tan cruda como este libro que es una autobiografía, es una pseudo, ¿no? Yo diría que este género es pseudo autobiográfico. Las Malas es una novela más ficcionada, pero bellísima, la recomiendo. Y obviamente también La novia de Sandro, el libro de poemas, recomiendo la obra de Camila. Vamos a poner también el link a un TED Talks Ujú. que da Camila, que me parece que es muy interesante y también me hizo llorar mucho. Y recomiendo para aquellos que quizás tengan un poco más de pie en la filosofía, tengan algún pie en la filosofía, a Paul Preciado, que también es un escritor trans, que bueno, es de España y tiene un libro que se llama El Manifiesto Contrasexual, que es increíble y también relata muchas de sus experiencias y de cómo él vive su transición de mujer a hombre, que me parece que estaría bueno. Buenísimo. Yo voy a recomendar para aquellos a los que les gusta escribir, que así como este es un manual de la escritura, otro, este que voy a recomendar, que se llama Las clases de Eve Uhart, de Liliana Villanueva, editado por Vlad y Ríos. También son todas herramientas de escritura y me parece que vale total la pena. Bueno, perfecto. Esto fue el episodio número 5 de Rizoma y nos vemos la que viene. Adiós. Adiós. Chau, chis.